acerca de las válvulas. Lo que vamos a hacer en primer lugar, yo voy a ir llamando por lista y me van a ir diciendo cuáles son las características de las válvulas. A ver, Ricardo Cachi, ¿qué me puedes decir de las válvulas, compañero? ¿Se escucha, Inge? No se escucha. Repite, por favor. Está bien. Las válvulas son elementos que permiten el cierre y apertura en los conductos de admisión y escape, sincronizando con el movimiento de la carrera de la compresión del pistón con el cigüeñal. Ya, muy bien. Voy a creer que no has leído. Son elementos, repite, por favor. Son elementos que permiten el cierre y apertura de los conductos, tanto de admisión como de escape, sincronizados con el giro del pistón y el giro del cigüeñal. Ya, muy bien. Gracias, Ricardo. Dice, yo podría aumentar algo. Por favor, adelante. Son unas piezas fundamentales con un funcionamiento y calibración casi perfecta para el funcionamiento en punto del motor, como podría expresar, con una lubricación y, y un torque específico para que funcione de la manera más eficaz y con mayor rendimiento en general al uso del motor. Ya, de acuerdo. Gracias. Según sus características constructivas, ¿qué me pueden decir de las válvulas? Fábrica. Adelante, fábrica. Buen día, Liz. ¿Se me escucha? Ahora sí. Perdón. ¿Cuál es la pregunta, perdón, Liz? ¿Cómo están hechas o de qué material están hechas las válvulas? Sí, sus características constructivas. A lo que me recuerdo, Liz, si no me equivoco, están hechas o construidas por acero, si no me equivoco, igual por silicio. Ya, muy bien. ¿Algo más? No solo eso, Liz. Ya, muy bien. Y una cosita que recordar, el material de las que están hechos las válvulas soportan lo que son altas temperaturas. Tiene esa característica. Ya, muy bien. Gracias. Ya, bien. Entonces, sus compañeros dicen que son elementos que permiten el cierre y la apertura de los cilindros y trabajan mediante el giro sincronizado del cigüeñal.
creo que no hay donde perderse. Son las piezas fundamentales para el funcionamiento y rendimiento del motor. Ya estoy de acuerdo. También están construidas de acero de alta resistencia que soporta elevadas temperaturas. Bien. En su bibliografía que les he pasado la anterior vez, también han leído ustedes que algunas válvulas tienen un alma de sodio. Ya, ¿cuál es la ventaja del sodio? ¿Por qué algunas de estas válvulas tienen el alma de sodio? Es decir, tienen un centro de este metal. El sodio tiene un bajo punto de fusión. ¿Qué significa la fusión? El punto en el que se empieza a derretir el material. Entonces, el punto de fusión del sodio es casi 100 grados centígrados. Entonces, a partir de esa temperatura, que bueno, el motor no va a tardar mucho en alcanzar esa temperatura, es que el sodio se empieza a derretir. Entonces, pasa a un estado líquido. Y de esa manera es que se puede disipar de mejor forma el calor. Ya esto, pero no es para todas las válvulas. Depende mucho de cuáles son las características del motor y de los requerimientos que éste tiene. Bien, por otro lado también podemos hablar de los ángulos que tienen. Han visto que algunas válvulas tienen 30 grados, tienen 45 grados, tienen 60 grados, entre otros. También ustedes han debido ver que existen motores que por cada cilindro tienen 2 válvulas, como es el caso de las motocicletas, por ejemplo. Luego hay cilindros con 4 válvulas, 2 para escape y 2 para admisión. Luego tienen cilindros de 5 válvulas. Regularmente son 3 de admisión y 2 de escape. De manera general, las válvulas de admisión tienen un diámetro superior a las de escape. Eso ustedes ya saben muy bien. Y eso en realidad cumple la función de que haya un mejor llenado del cilindro. Después, ¿cuál creen? A ver, les da una pregunta. ¿Cuál creen que sea el problema con un motor de inyección directa en cuanto a las válvulas? ¿Quién tiene alguna idea? La sincronización, Lice. No, no es tanto la sincronización. ¿Cuál era la pregunta, Lice? ¿Cuál es el problema con las válvulas en un motor a inyección directa? ¿Han escuchado de la inyección directa de los GDI? La desalineación, Lice. No. A ver, piensen. El inyector está directo en la cámara de combustión, Liceo, ¿sí? Exactamente. El inyector llega hasta la cámara de combustión. Bien, les voy a colocar acá una imagen para que tengan una idea más clara. Fíjense, en la inyección directa, ustedes van a tener la bujía en la cámara de combustión y van a tener al inyector en el múltiple. Aquí tuvieran ustedes su válvula de admisión y de este otro lado su válvula de escape. En la inyección, perdón, esta es la inyección indirecta, de acuerdo a la convencional, la antigua. En la actualidad todos los motores prácticamente traen inyección directa. ¿Cuál es la ventaja de la inyección directa? Que son motores más económicos y son motores que pueden desarrollar mayor potencia. Pero por sobre todo son motores más económicos. Y en la inyección directa, perdón, claro, en la indirecta, la directa. Fíjense que este inyector llega hasta la cámara de combustible. A la cámara de combustión, perdón, junto con la bujía. Entonces son ambos elementos los que llegan a la cámara de combustión. La ventaja de la inyección indirecta es que a través de la lumbrera de admisión va a entrar
tanto aire como combustible. Entonces, ustedes saben muy bien que la gasolina es un solvente. Es por esta razón que la válvula constantemente se va a ir lavando. Pero en el caso de la inyección directa, no aplica. ¿Por qué? Porque el inyector inyecta el combustible directamente a la cámara de combustión. Y por la válvula de admisión solamente ingresa aire. Entonces esto hace que no se lave tu válvula de admisión. Y cuando no se lave, lógicamente se van a empezar a adherir todas las partículas de suciedad que pueden estar en el aire. Y se va a empezar a generar carbonilla. Entonces, esa es la desventaja más grande en los motores de inyección directa. ¿Está claro? Sí, lice. Ya, muy bien. Entonces, han debido ver ustedes también que existe el asiento de válvula. El asiento de válvula se encarga de cerrar de forma hermética el cilindro junto con la válvula. Ya existen válvulas desgastadas que ya no van a hacer un buen cierre del cilindro, ya no va a haber hermeticidad. Entonces, uno de los procedimientos es rectificar el asiento de válvula. Pero habitualmente es una práctica que no se realiza porque no es muy práctica. También se hace el rectificado de la válvula, pero es algo que tampoco se realiza con frecuencia porque es más barato comprarte una nueva válvula. Bien, eso con respecto a las válvulas. Ahora nos vamos a pasar a ver los botadores o los taqués. Bien. Estos elementos se interponen entre la leva del árbol y la válvula, bien directamente o con la interposición de una varilla empujadora. En los motores varilleros, ¿qué nombre también les damos? A ver, nombre. Fernández. Fernández, los motores varilleros, ¿qué nombre tienen? Se han olvidado. OHC. Balancines, lice. No, hemos dicho que los motores varilleros tienen un nombre. OHC, creo que es. OHC. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Está bien? OHB es lice. Es OHB, ¿no es cierto? Fíjense, hemos dicho que los motores varilleros son también llamados OHB. El acrónimo OHB es de Overhead Valve. Entonces, hace referencia a que las válvulas están en la culata, más no así el árbol de levas que está en la parte de abajo, en el bloque de cilindros. ¿De acuerdo? En los OHC, el acrónimo OHC viene de Overhead Camshaft, es decir, árbol de levas en la culata. ¿De acuerdo? No se olviden. Bien, entonces, ¿qué son los taqués o botadores hidráulicos? Son elementos que se interponen entre la leva del árbol y la válvula, bien directamente o con la interposición de una varilla empujadora según el tipo de distribución.
El taqué sirve para aumentar la superficie de ataque de la leva, consecuentemente para reducir el desgaste. En la imagen de la derecha, por ejemplo, tienen ustedes botadores hidráulicos. ¿Cómo se van a dar cuenta que son botadores hidráulicos? Porque tienen una ranura, de acuerdo, en las paredes del propio taqué. Y si tienen una ranura, en algún punto de ella van a encontrar un orificio. Enseguida van a ver para qué sirve ese orificio. Bien, en los motores OHB habíamos dicho que las válvulas se encuentran en la culata y el árbol de leva se encuentra en la parte baja, es decir, en el bloque de cilindros. Fíjense, con el puntero estoy señalando al taqué. Decía que el taqué se interpone entre la varilla y el árbol de levas y aumenta la superficie de contacto. En los motores SOHC, que es lo mismo que OHC, lo propio. Tienen ustedes las válvulas, pero fíjense, en este caso no se cuenta con un taqué. ¿De acuerdo? Se está actuando directamente sobre las válvulas. Y en este otro motor, que es el DOHC, tienen también dos taqués. En este caso parecen ser taqués hidráulicos. Fíjense, hay una línea de comunicación. No sé si alcanzan a ver. Hay una línea de comunicación entre el taqué hidráulico y la culata propiamente. Es decir, hay un canal. A través de ese canal, que es este que tenemos acá, va a circular aceite a presión. Entonces, es de esa manera en cómo trabajan los botadores o taqués hidráulicos. Hablando propiamente de los taqués mecánicos, se realiza también un tipo de verificación. Tienen que verificar cuál es el espesor que tiene este taqué entre esta parte, que es la que entra en contacto con la válvula, y esta otra, que es la que está en contacto con el árbol de levas. Esto se mide a través del micrómetro y el parámetro máximo o mínimo, en este caso mínimo, hablando en términos de desgaste, va a ser el que te lo va a dar el fabricante. Esto es para botadores mecánicos, ¿de acuerdo? Bien, internamente fíjense que los botadores hidráulicos tienen un pistón, tienen un perdigón y tienen un muelle, que es este que tenemos acá. Igual más adelante lo vamos a poder ver. Este tipo de taqué de fabricación especial tiene la ventaja de la compensación automática de la holgura de la válvula. Lo que hemos estado haciendo nosotros la anterior clase en los motores 2E era hacer la calibración de las válvulas. Pero lo hemos realizado, ¿por qué? Porque ese motor tenía taqués mecánicos. En los motores actuales, los taqués son hidráulicos. Uno ya no necesita realizar el calibrado de las válvulas. De manera general, los taqués se encargan de transformar el movimiento rotativo del árbol de levas en movimiento alternativo. Es lo inverso que hace el cigüeñal y los pistones. En el tren alternativo se convierte el movimiento alternativo del pistón, es decir, sube y baja el pistón, y mediante el cigüeñal se transforma en movimiento rotativo. En este caso es al inverso, ¿de acuerdo? El botador hidráulico necesita de la presión hidráulica de aceite para poder cargarse. Más adelante vamos a ver que el botador hidráulico tiene también una cámara de aceite de forma interna, la cual necesita cargarse. ¿De acuerdo? Es por eso que en algunos motores, en las mañanas, empieza a sonar la culata, como cuando tus válvulas están descalibradas. Pero después de unos instantes, se llena la cámara del taqué y ahí es donde se desplazan los ruidos. Son botadores que trabajan conjuntamente con la válvula, es decir, se van acomodando a la contracción o dilatación de la válvula según necesite.
Bien, decíamos que la válvula está construida de acero de alta resistencia que soporta muy bien la temperatura. No obstante, la válvula se dilata. ¿De acuerdo? Se dilata cuando llega a temperaturas por encima de los 600, 700 grados centígrados. Comienza su dilatación. Sin embargo, cuando el motor está todavía frío, tiene sus dimensiones normales. Entonces, es por esto que se realiza la compensación. Habíamos dicho que los taqués hidráulicos son los que se encargan de hacer esta compensación. Bien, ¿cuáles son los problemas con los botadores hidráulicos? Si son elementos que trabajan con presión de aceite, por supuesto que si hay una falta o una baja presión de aceite, vas a tener un problema en tus botadores hidráulicos. Por otro lado, el desgaste del propio botador también puede ser un problema, por el cual tu motor empiece a hacer ruidos en las mañanas o el ruido sea permanente. Cuando tu aceite está sucio, por supuesto que también va a obstruir las pequeñas canalizaciones que tiene el botador hidráulico. Luego, la rotura de la válvula del botador también puede ser un problema. Vamos a ver enseguida que los botadores de forma interna tienen también una válvula. Aire en el sistema. Por supuesto que en el sistema de lubricación puede ser mucho nivel de aceite o un bajo nivel de aceite. Bien, ¿de qué manera trabaja el botador hidráulico? Fíjense, internamente tiene estas características constructivas. Para empezar, tienen, les decía, un ducto por el cual va a circular aceite. Entonces, este que tenemos acá es el botador hidráulico, y el cual les decía que tiene una canalización en todo su contorno. Y adicionalmente tiene también un orificio. Entonces, a partir de la presión hidráulica es que comienza a trabajar este taqué. Se llena la cámara que tienen acá. Y fíjense que se va a llenar hasta un punto en el que ya no va a entrar más aceite. ¿Por qué? Porque tienen acá ustedes un perdigón que va a obstruirlo una vez que se ha llenado. La posición de la leva, fíjense, no tenemos a la leva propiamente presionando el taqué hidráulico. Entonces, una vez que está llena la cámara del taqué, este trabaja como un sólido, es decir, como si fuera un taqué mecánico. De esa manera es que trabaja cuando no la está presionando la leva. Pero cuando la leva presiona, hagan de cuenta que este perdigón va a bajar. ¿De acuerdo? Va a bajar unas milésimas y a partir de ahí es que esta presión va a pasar a esta otra cámara, a la cámara interna que tiene el pistoncito del taqué. Este que ven de color azul es el pistón que tiene el taqué, el cual muchas veces se deteriora o se rompe. Entonces ahí es donde va a haber comunicación entre esta cámara y entre esta otra cámara. Y el aceite excedente va a salir por estas paredes nuevamente hacia la cámara. Entonces es de esa manera en la que trabaja el botador hidráulico. Fíjense este video para que puedan tener una idea más clara. The tappet is a mechanical device inserted between the camshaft and the valve that converts the sideways motion of the camshaft into a vertical motion. The tappet adjusts for any excessive clearance in the valve train. When the engine is running and the valve is shut, a groove on the tappet is aligned with a pressurized oil feed from the oil pump. Se van a fijar esta parte, se comprime este muelle que está internamente en el taqué hidráulico y a partir de ahí es que hay una comunicación entre la cámara y el pistón. Pressurized oil feed from the oil pump. When the camshaft lobe pushes the tappet, it blocks the oil inlet. Since the tappet is pressurized with oil, it acts as if it were a solid lifter. When the tappet returns, it comes back in contact with the oil inlet. The tappet is fitted with a one-way valve so that oil is able to enter but not escape. Some lifters develop a leak, causing the tappet
turns, it comes back in contact with the oil inlet. The tappet is fitted with a one-way valve so that oil is able to enter but not escape. Some lifters develop a leak, causing the tappet to... Fíjense, entonces, ¿cuál es el problema con los botadores hidráulicos? Que internamente presentan fugas. O puede ser también que este muelle que ustedes ven acá, que tiene internamente, pierde sus propiedades. Y entonces van a ver el perdigón colisiona con la parte baja. collapse when it is pushed by the camshaft. This usually causes a ticking noise as the engine is running and can affect engine efficiency as a result of reduced valve opening gaps. Ese es el funcionamiento de los botadores o taqués hidráulicos. Bien, vamos a continuar en 5 minutitos. Voy a cortar esta sesión y nos volvemos a ver en el mismo enlace.